Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy domingo, los domingos especiales y dedicados para Dios. Dice la Escritura que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, que para nosotros actualmente, contemporáneamente, es el domingo. Muy bien. Usted como cristiano y como persona que ama la obra del Señor, ¿alguna vez ha tenido el deseo de predicar el Evangelio? ¿Alguna vez ha tenido la oportunidad de evangelizar y hablarle a otros de Cristo? ¿De llevarlos a los pies de Cristo y de reconocerlo a Jesús como Señor y Salvador? ¿O cree usted que este ministerio dado por Dios para predicar a Jesucristo es solamente para personas con grandes estudios teológicos o gran conocimiento completo de la Biblia, de aquellos que brillan por su capacidad bíblica? Busquemos lo que dice el Señor Jesús, y el tema de hoy es: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vamos a ver a un Jesús que se compadece de la gente. A la fecha hay multitudes enormes de personas que perecen espiritualmente por falta de conocimiento espiritual. También las multitudes que usted ve, y hoy en estos días terribles, en donde se oyen solo guerras y guerras y guerras y guerras. Entonces hay multitudes deseosas de una instrucción espiritual. Este cambio espiritual lo invita el Señor Jesús a que lo hagamos. Busque usted conmigo en Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, 3 ministerios en uno. Nos da a conocer aquí que Jesús, él en su recorrido aquí en la tierra, acá, cuando él recorría las ciudades, las aldeas, pobres, pequeñas, grandes, ricas o activas o desactivas, pero él predicaba. Pero fíjese que dice que Jesús recorría todas las ciudades, mucha gente, y aldeas, poca gente, pueblitos. Pero cuando llegaba, dice que enseñando en las sinagogas de ellos, de los judíos, ahí les enseñaba. Y también estando ahí, les predicaba el evangelio del reino. Cuando él les decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha hecho presente. Eso era terrible para ellos, para los judíos. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, hermanos míos, donde llegaba Jesús, enseñaba. A lo mismo también predicaba. Y también sanaba.
y no solo poquito, toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. Y al ver las multitudes, o sea que Jesús en todos esos lugares donde iba, enseñaba, predicaba y sanaba, había mucha gente que lo escuchaban, que conocían de él. Y dice que, y al ver las multitudes, o sea, mucha gente, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Veamos esto, hermano. Hoy actualmente vemos que una gran cantidad de gente está prácticamente a la deriva. No conoce al único y suficiente Salvador. Lo ha oído en las predicaciones, en los folletos, en YouTube, en todo eso, en los memes, en TikTok y todo. Muchos cristianos se atreven a poner ahí frases y textos bíblicos. ¡Qué bueno! Hoy por todos lados, especialmente aquí en El Salvador, hay iglesias por donde usted camine. A la izquierda hay iglesia, a la derecha hay iglesia. Enfrente hay una iglesia pequeña o grande. Allá atrás otra iglesia pequeña o grande, o muchas iglesias. Aquí en este país, olvídese. Hasta en los árboles hay alguien que está predicando. En las terminales de buses, ahí se monta alguien a predicar. En las calles, ahí están predicando a alguien. Siempre hay alguien que está predicando, de día y de noche. ¿Usted cree que actualmente el Señor Jesús no está viendo todo esto? Todo lo que está pasando alrededor del mundo. Claro que sí. ¿Y a nosotros los creyentes cree que no nos está viendo? Claro que sí. Yo creo que doblemente nos está viendo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Predicamos? Ah, no, que prediquen los pastores. Yo no. Bueno, si tú no predicas, no eres pastor, ni predicador, ni evangelista, pero le puedes hablar a otro de Cristo. Ay, no, es que yo no tengo palabras, y las palabras no te las van a salir por tu inmensa sabiduría. Las palabras te las va a poner el Espíritu. ¿Cómo? ¿Y cómo puedo hacer? El Espíritu te va a poner cómo hacerlo. Y usted no le puede hablar a Cristo, de Cristo a otras personas. No es que solo los pastores, mire aquí dice, en el versículo 36, cuando tuvo compasión de la gente, porque estaban desamparadas, o sea, no había quien las amparara espiritualmente, religiosamente, pues, y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. O sea, la gente regada por acá, regada por allá, dispersa por todos lados, nadie les habla del evangelio. Hay gente que verdaderamente estaría deseoso y contento de que usted le hablara del evangelio. Y luego, pues, que vienen caminando las nuevas tecnologías y empezamos a enviar nuestro pan diario, el devocional de todos los días, en forma de audio. Y por ahí salió una hermana cristiana evangélica y me dice, ay, qué galán, qué bueno, me dice que están enviando ese devocional hoy en audio, porque es mejor oírlo que leerlo, me es más fácil. Bueno, creo que Dios, Él nunca se equivoca y lo está enviando en audio. Y conozco a mucha gente, y usted quizá lo recibe, que Dios le bendiga, haga buen uso de él. Usted también envíeselos a otros. Nada, la palabra de Dios no se cobra, es gratis, es para todo y para todos los que quieran escucharla. No pueden leer la Biblia, no hay quien les predique, ahí está nuestro pan diario, el devocional. Un granito de fe diariamente.
Y entonces el Señor vio que todas las gentes estaban como ovejas que no tienen pastor. O sea, ¿ha visto las ovejitas? Ellas siempre andan, tienen que ser cuidadas porque son muy ingenuas, muy tímidas, muy miedosas. Por eso está el pastor, que les da de comer, las cuida, las alimenta, les da agua y todo, pero también las protege, está atenta, que no se desparramen por varios lados, porque son un poquito medio inútiles, porque las patitas son pequeñitas, dicen los que saben que son muy cortas de vista, medio cegatas, ¿sí? Fíjense que cuando van a beber agua, si el agua está sucia, así revuelta, porque pasaron otras corriendo, mejor no beben. Son bien delicadas. Creo que el Señor Jesús nos dio muy buena comparación. Las necesidades espirituales, hermanos míos, de los pueblos, de las gentes, de esta humanidad, son urgentes. Son más necesarias las espirituales y tan iguales como las necesidades físicas y materiales. Dicen algunos médicos que muchos pacientes se curan muy rápido cuando hay alguien que les llega a hacer oración. Fíjense, tienen mejor y más rápida recuperación aquel paciente que ha recibido oración y meditación espiritual o bíblica, si usted le quiere decir. Entonces el Señor dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, y ya no a la gente, a sus discípulos, a la verdad, dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿De qué hablaba de la mies? Hablaba el Señor de una cantidad de gente que necesitaban salvación, que necesitan actualmente que les hablen del Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, de sus almas. Y también, hermanos, muchos se niegan a esto, tienen miedo. Y yo a veces me atrevo a pensar, muy atrevidamente, les da vergüenza. No saben, dice, cómo hablarle de Cristo a alguien. ¿Cómo no vas a saber y tú decís que Padre nuestro que estás en los cielos? Y no decís que es tu Padre. Y no decís que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, conocemos al Padre, pues. Y si no conocemos al Padre, ¿cómo podemos hablar de Él? Ahí está bien claro. El que no puede hablar de Cristo es que no lo conoce. Lo ha oído, pero no lo conoce. Yo eso tengo. Eso entiendo yo. Así lo entiendo, disculpen. Así lo entiendo. ¿Cómo no podés hablar de Cristo? Tan sencillo que es hablar de Cristo. De otra gente, de otra religión, está bien. Te van a hablar de los santos, de las vírgenes, te van a hablar de otras religiones, de qué esto, de qué, de lo que sea. Y tú nada más, mire, yo quiero solo hablarle de Cristo. Les comento que una vez andaba yo en Nicaragua, en Guasaule, la frontera. Entonces me tocó andábamos evangelizando. Y llegué a una casita muy humilde, muy pobrecita, con respeto lo digo, muy sucia. Y ahí vi una gentecita que estaban ahí, entonces les dije, hola, buenas tardes. Buenas tardes, me dijo. ¿Qué desea? Imagínate qué desea. Y le digo, les vengo a hablar de Cristo. ¿De quién? Me dijo una ancianita ahí, medio encorvadita. ¿De quién? Me dijo. De Cristo, me dijo. Ah, me dijo, ustedes son de esos herejes que andan hablando en las calles y todo eso, dando papelitos, me dijo. No, yo no soy hereje, le dije. Pues sí, me dijo, esos fariseos que andan en las calles. No, le dije yo, no soy de esos fariseos. Pues sí, de esos luteranos, me dice. No, tampoco, no soy luterano. ¿Y entonces qué es usted? Pues soy cristiano.
cristiano evangélico. Ah, ya vio, pues, me dice. ¿Y qué quiere? Me dijo. ¿Qué quiere? Así, retándome. Nada más hablarle de Cristo. ¿O usted se va a negar que yo le hable de Jesucristo? Ah, bueno, me dijo, de él sí, me dijo. Pase adelante, y le hablé de Cristo. Nada más. Ella creía que yo le llegaba a hablar de una religión, creía que yo le llegaba a hablar de una denominación, creía que yo le llegaba a hablar de un sector, de los protestantes, de los herejes, de los luteranos. No, yo soy un cristiano más como usted, que me está viendo en este momento, que bien podemos hablarle a cualquiera de Cristo. ¿Y qué le va a hablar de Cristo? Bueno, esto, háblele de esto, que vino Cristo. Y entonces cítele mire, Mateo 9:35. Fíjese que Cristo vino a enseñar, a predicar y a sanar todas las enfermedades y dolencias en el pueblo. ¿Y quién no tiene enfermedades? ¿Y quién no tiene dolencias? ¿Y quién no necesita que le hablen de Jesucristo? Todo el mundo. Y entonces dice el Señor que a la verdad la mies, o sea, la gente es mucha, mas los obreros pocos. Nadie. Les da vergüenza, no se atreven, no son valientes de poder predicar a Jesucristo. Pero bien dicen que son hijos de Dios. Sí, claro que sí, yo soy hijo de Dios, bla, 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 bla. Pero no se atreven a hablarle de Dios, de Jesucristo a las personas. Oiga lo que nos dice el Señor Jesús en el 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Nada más. Desde este momento que estoy acá, Dios toque su corazón. Hermano varón, no necesitas título de teología, ni doctor en divinidades, ni nada para predicar el evangelio. No tienes que estar autorizado por ningún pastor, ninguna denominación para predicar el evangelio. Tú lo puedes predicar a quien sea, a donde sea, como sea. Tienes que predicar a Jesucristo. Quien te respalda al predicar a Jesucristo es Dios, y quien te da la palabra para discernirla y hablarla ante los demás es el Espíritu Santo. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.